1822. Entonces, en sí, Gregor Mendel era un autodidacta, por así decirlo, ¿sí? En el cual pues ingresó primero como fraile agustino en 1823 a la abadía de Santo Tomás de Sprón en lo que es la actual República Checa, ¿sí? Él empezó sus estudios en 1856, ¿vale? 1856 y los publicó en 1855. Entonces, en sí sus estudios lo hizo entre 1856 y 1863, ¿no? Casi 10 años haciendo cruces dirigidos. Entonces, ¿cuál era la pregunta o la problemática de ese momento que quería responder? ¿No? Siempre toda una investigación tiene una pregunta, una problemática que resolver. En este caso, pues, simple, ¿no? ¿Cómo es que los caracteres se transmiten de padres a hijos? ¿No? O sea, no se sabía, no se tenía claro. Se sabía que un padre se parece a su, o perdón, que un hijo se parece a su padre, perfecto. ¿Pero por qué? ¿No? ¿En qué parte del... ¿Qué es lo que le está transmitiendo? Entonces, él en sí no publica un libro, ¿vale? No es libro lo que él publicó, sino que publicó lo que se llama artículo científico, ¿no? Un artículo científico extenso, en los cuales pues él no tenía conocimientos, por ejemplo, de DNA, no tenía conocimientos de G, no tenía conocimientos de lo que ahora nosotros sabemos y lo interpretamos, ¿no? Es por ello que cuando él publicó, lo expuso y tal, fue ignorado, por así decirlo, por la comunidad científica. Él no recibió el reconocimiento. Es más, él murió sin ser reconocido como ahora nosotros lo reconocemos, ¿no? Lamentablemente la historia fue cruel con él. ¿Por qué? Porque simplemente cuando él expuso el tipo de auditorio, por así decirlo, no lo entendió. Entonces, a veces uno cuando es adelantado a su época, ¿no? En vez de ser entendido, es ignorado, ¿no? Entonces, lo que le pasó con Gregor Mendel. ¿Y por qué fue ignorado, no? ¿Cuál fue la principal causa? Lo siguiente, él propone, ¿sí?, que la forma en la cual los padres transmiten sus características a los hijos es mediante partículas físicas, que él denominó elementos, ¿no?, o factores, ¿no? Entonces, estas partículas son transmitidas en la formación de gametos. Eso sabía la formación de gametos y lo propuso de esa manera. En esta época, ¿qué se conocía o qué se creía? Se creía que los padres se parecen a los hijos porque transmiten lo que es la sangre, ¿no? Por eso la frase, ¿no? Heredas mi sangre o acá es mi sangre. ¿Por qué? Porque se decía, ¿no? La forma en la cual los padres heredan a sus hijos es mediante líquidos, no como partículas físicas. Entonces, cuando propuso eso de partículas físicas, era contra la creencia de esa época, ¿no? No, religión no. ¿Por qué? Porque a nivel de... O sea, en sí él no intentaba ver el tema de cómo es que se crea un individuo, no. ¿Por qué? La pregunta era sencilla, ¿no? ¿Por qué el hijo se parece a los dos padres? Porque nosotros visualmente vemos, un hijo se parece a nivel de plantas, a nivel de animales, todo, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué se crea? Pues se crea esto de acá, la mezcla, ¿no? El padre le va a transmitir un líquido, la sangre, la madre la sangre, se van a juntar y se va a formar el individuo, ¿no? Entonces, cuando él propone que son partículas las que son transmitidas, pues es totalmente rechazado. Y ahora sabemos que esas partículas son los llamados genes, ¿no? Esas partículas son genes, por lo tanto, al haber aquí la formación del cigoto, la unión de esos genes, ¿no? Si uno domina sobre el otro, etc., vamos a tener este nuevo individuo. Entonces, él fue contra esas teorías de las mezclas que se creen. Entonces, se dice, por ejemplo, que Mendel sí conocía los trabajos de Darwin, ¿vale? Sí conocía los trabajos de Darwin, pero Darwin jamás escuchó hablar de un animal. Entonces, uno que él, sus trabajos en esa época no son como ahora, ¿no? Que un trabajo, por ejemplo, en Perú, lo publica y toda la comunidad mundial lo conoce, ¿no? Sobre ese tema. ¿Por qué? Porque está online, es fácil de acceder. En cambio acá no. Él lo expuso, sí llegó a exponerlo, porque luego se dice, no, él ni siquiera expuso, no, sí llegó a presentar sus trabajos, solo que hasta en 2 ocasiones, solo que pues pasó inadvertido. Un trabajo más, sin ser entendido. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que pasó después de la muerte de Mendel? Pues él murió en 1886, entonces después de 30 años casi, ¿sí? Hubo la revolución de la genética, ¿no? Entonces, cuando en 1900 se redescubren los trabajos de Mendel,
En esta época ya se sabía de la existencia del DNA, ya se sabía de que en el núcleo de la célula existe esta molécula llamada DNA, y se sabía también, ya se empieza a descubrir lo que es los cromosomas, que es la base de la herencia, la transmisión de la herencia, y ocurre todos estos acontecimientos en 10 años, ¿no? Fue revolucionario. Probablemente de aquí a 30 años se hable mucho de la inteligencia artificial, ¿no? Igual, la inteligencia artificial revolucionó que en los últimos 2-3 años, ¿no? Fue así, ¿no? Es como un boom, ¿no? Entonces acá 10 años fue full de esto, fue centrado en esto, en los cuales pues varios científicos, ¿sí?, empezaron a descubrir, empezaron a acuñar términos, por ejemplo el término de homocigoto, heterocigoto, alelo, el propio gen, la propia genética, la palabra genética fue acuñado en esta década, ¿sí? Entonces, hasta finales de 1910 se podría decir, se sentaron las bases de lo que nosotros ahora conocemos como gen. ¿Ok? Entonces, claro chicos, hasta aquí, un poquito de mente, igual, no sé si es que alguien está interesado, por ejemplo, hay mucha información, el trabajo original de Mendel está publicado, está en alemán, bueno, traducido en español, pero es bonito porque no habla nada de genes, no habla solo partículas. Bien, entonces, ¿por qué Mendel tuvo éxito, se podría decir, y qué es lo que lo hizo diferente en comparación de otros estudios que se estaban realizando en la época también? No era algo nuevo, ¿no? Algo que se buscaba saber por qué se da. Entonces, fueron varios factores ya que coincidieron, ¿sí? Uno, el principal, yo creo que igual que con Darwin, y a veces ahora en estas épocas, es hasta lo que menos se hace, que es la constancia, ¿vale? Entonces, no es que Mendel empezó sus estudios y ya tipo en un año ya tuvo sus resultados y publicó, no, casi 10 años haciendo lo mismo, repitiendo. Cuando hablo repitiendo, simplemente cruzando una planta con otra y viendo la descendencia. Lo vuelvo a cruzar, veo su descendencia. Lo vuelvo a cruzar, veo su descendencia. Lo vuelvo a cruzar, veo su descendencia. Eso de ahí, ¿no? Se dice que fue más de 14.000 cruces que él hizo. Entonces, para evaluar justamente cómo es que se transmiten esas características, ¿no? Y otro plus importantísimo, además de la constancia, fue el tema de mezclar lo que ahora ya es algo súper común, ¿sí? Es de utilizar, que ahora se utiliza muchísimo, ¿ya?, métodos estadísticos por procesos naturales. Entonces, él además de ver, por ejemplo, cruzar dos individuos, ¿no? Eso es, cruzó este individuo con este otro y la descendencia, pues, entonces, ¿qué hizo él? Pues eso repitió, ¿no? Siempre. Entonces, ahora ya, si es que existe un patrón determinado, mediante las repeticiones se lo vas a ver, ¿no? Entonces, en el cual se utiliza pues estadística para entender. Entonces, Mendel metió estadística, mucha estadística para entender los procesos, con lo que ahora se hace en la estadística. Él fue uno de los precursores de ese tipo de modelos de investigación. ¿Ok? Entonces, ¿qué más? Utilizó estadística, constancia, y otro fue la exactitud, se puede decir, o bueno, la buena elección del modelo a estudiar. ¿Okay? Entonces, él utilizó piso usativo. ¿Y por qué creen? A ver, características. ¿Por qué no utilizó, por ejemplo, ratones, o no utilizó vacas, o no utilizó otro modelo vivo para hacer sus estudios? ¿Ya? ¿Qué más? Barato y fácil de conseguir, ¿qué más? Fácil manejo, vamos a colocar. O sea, en cuanto a cultivos, ¿cierto? No necesitamos pues, miles de hectáreas, sino parcelitas de ahí. ¿Qué otra cosa? Diferentes características y sobre todo características bien diferenciadas. Bien diferenciadas. ¿Qué quiere decir? Pues que se utiliza, por ejemplo, unas plantas de pétalos lilas, ¿verdad? Y otra va a utilizar de pétalos blancos.
dos categorías bien diferenciadas. No utiliza a un pétalo, un lila más claro, un lila más oscuro, un blanquito tirando para arriba. No, no. Dos categorías súper bien diferenciadas. Lo mismo con las semillas, o amarilla o verde. Lo mismo con las vainas, o vaina lisa o vaina rugosa. Entonces, las características presentaron, se presentaron bien definidas, ¿sí? Bien diferenciadas. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? Vamos, chicos. Reproducción. Entonces, lo mismo, ¿no? La base de todo es la reproducción. Entonces, fácil reproducción, tipo, no necesitamos meses. Por ejemplo, cuando les pregunto, ¿no? ¿Por qué no hicieron un bovino? Porque al final, ¿qué buscaba Mendel? Buscaba analizar qué cosa. La descendencia, ¿cierto? Al cruzar dos individuos, quiero saber cómo la descendencia. Imagínense que esto dure un año, ¿no? ¿Cuánto voy a, después de esto, cuando lo cruzo nuevamente con otro individuo, para evaluar la descendencia, porque es lo que yo quiero ver? 10 años, no, perdón, 3 años para eso, ¿no? Entonces, lo cual es a nivel, ¿cómo se llama? Logístico, es imposible. Entonces, la reproducción en este caso era mucho más rápida, ¿no? ¿Cuántas semanas una alberja da fruto? No, tampoco nada. ¿Cuántas semanas? No llegaron a sembrar sus frijoles. ¿Cuántas semanas? Hasta que lo sembraron hasta que quedan sus primeras vainitas. 3, 4 máximo, ¿no? Entonces el tiempo en el cual se cruzan dos plantitas, ocurre la germinación, ocurre el crecimiento y sobre todo la visualización del nuevo fruto es sumamente rápido. ¿Ok? ¿Y por qué arvejas? ¿Por qué, por ejemplo, no utilizó otra planta? Puede haber sido maíz, o zapallo. ¿Quieres cerrar con nada más? Y otro súper importante, dos blancos. Ya. A nivel estadístico, ¿qué le favorece? ¿Que tenga una cría o que tenga varias crías? Varias, ¿cierto? ¿Y cuántas crías tiene una curso de dos plantas de alberja? Una planta de alberja, ¿cuáles sus crías? Las alberjitas. Entonces, ¿esas dónde están? En las vainas, ¿cierto? Cada una es una cría. Entonces, ¿cada vaina cuántas trae? No, 8, 10, ¿cierto? ¿Y cuántas vainas hay en una planta? 10, 2. Entonces, al final, ¿cuántos? Pongamos 10, 10, 100. 100 crías por planta, ¿no? Entonces, por cada bolita, estamos hablando de cada bolita, ¿sí? Entonces, promedio, ¿no? El número de crías, ¿no? Por así decirlo, es sumamente grande, ¿no? Entonces, no hay forma, pues, por más que utilicemos ratones, ¿no? Ratones también me dan una camada grande, pero de 10, o sea, no hay comparación, ¿no? Entonces, a nivel reproductivo, ¿no? El número de descendencia por cada cruce va a ser sumamente alto, ¿ok? Y otro a nivel reproductivo también, ¿qué más sería? Y eso sí es propio de las alberjas. ¿Qué más sería? La forma en la cual se reproduce fisiológicamente. ¿Cómo así? Aquí tenemos el órgano reproductor de la planta, ¿cierto? Bien. Entonces, ¿qué vamos a tener? Aquí tenemos el ovario, ¿sí? Esta parte del final del estigma, ¿no? Del estigma, donde se depositan justamente lo que es los granos de polen. De granos de polen se depositan en el estigma y aquí ocurre la fecundación. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la característica de las arvejas? ¿Sí? Que son hermafroditas. ¿Qué quiere decir? Que así como tienen los ovarios, también tienen, ¿sí? los productores de polen. ¿Eso quiere decir? Que se puede auto reproducir o, en términos más técnicos, autopolinizar. ¿Ok? Entonces, puede ser polinizado por otras plantas que están a su alrededor o puede ser autopolinizado. ¿Ok? Entonces, esa característica de hermafrodismo fue fundamental. ¿Por qué? Porque yo tengo dos opciones. A esta planta púrpura, vamos a colocar aquí, esta planta púrpura, yo la puedo cruzar con una planta blanca
mediante polinización cruzada, ¿cierto? Con polen de la parte externa. Pero también a esa planta púrpura, ¿qué puedo hacerla? La puedo cruzar con ella misma, ¿cierto? La puedo cruzar con ella misma. A ese proceso se llama autopolinización. Es decir, a esta púrpura la puedo cruzar con la misma. Es decir, tienen el mismo, ahora, genotipo. ¿Ok? Entonces tengo dos opciones, ¿no? Tengo dos opciones. Y como yo quiero ver estos cruces, ¿sí? Yo quiero ver cuando cruzo estos dos, qué es lo que me sale, qué es lo que yo tengo que controlar. Tengo que controlar este proceso, ¿sí? Y lo clave de Mendel fue tener la paciencia de controlar este proceso de polinización. ¿Cómo creen que controlaría? Básicamente lo que nosotros conocemos ahora en grandes animales, hacía inseminaciones artificiales. ¿Ok? Entonces, por eso fue, se puede decir, revolucionario. Entonces, por ejemplo, tengo aquí una planta púrpura, ¿vale? Dice, voy a cruzar esta planta púrpura con otra que ya sé que es blanca, ¿sí? Entonces, aquí está. Entonces, esta es mi plantita. Este es el estambre, ¿vale? De la planta blanca, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacía? Colectaba una brochita, y es lo que se hace, por ejemplo, en plantas de maracuyá, así se colecta, ¿no? Se colecta el polen en una brochita y se colocaba en la parte superior del listo. Entonces yo estoy inseminando esta planta, ¿cierto? Pero ¿cómo controlamos, por ejemplo, que no venga una abeja o que no venga aquí un insecto y polinice antes una planta de otra característica? ¿Cómo se controla? Entonces, lo que hacía Mendel justamente es aislar esa, ¿ok? Aislaba esa flor. ¿Cómo lo aislaba? Con bolsas, por ejemplo, esas bolsas de pan, de panadería, que son porosas, entonces que dejan el ingreso del oxígeno. Entonces aislaba. Entonces de esa manera, al aislar con bolsas, y es lo que se hace, ojo, ahora en grandes producciones, aislaba con bolsas y evitaba que una abeja o hasta el mismo viento polinice su planta sin que él lo dirija. ¿Ok? Pero había otra dificultad, ¿cierto? ¿Cuál es? Que la misma planta se autopolinice, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacía? Antes que empiece a producir su polen, las castraba. ¿Sí? Las castraba. Es decir, en proceso llamado de enmasculación. Cortaba, ¿sí? Cortaba sus estambres. Entonces, de esa manera, pues, evita que esta planta se autopolinice. Entonces, al evitar que se autopolinice, yo ya estoy inseminando con lo que... Entonces, este proceso es bastante paciencia y bastante trabajoso. Es lo que le sirvió para decir, esta planta púrpura se ha cruzado ¿con quién? Con esta blanca, al 100%. ¿Por qué? Porque yo lo he controlado, él lo ha controlado. Entonces, enmasculando, castrando esta planta y evitando, pues, que otros agentes externos polinicen. ¿Ok? Entonces, y así como él controlaba una polinización externa, él también controlaba una polinización interna o autopolinización, ¿no? Si por ejemplo, ya quiero una púrpura con una púrpura, ¿okay? Entonces no quiero que nada de lo externo se meta, ¿cierto? Ni el aire, ni el viento, nada, ni las abejas, ni las moscas, nada. Entonces, ¿qué hacía? Antes justamente que produzca el polen, las encerraba, las colocaba en esa bolsa y pues, ¿no? Naturalmente, las movía un poquito, tenía que autopolinizarse obligatoriamente. Yo garantizaba al 100% el proceso de autopolinización. ¿Ok? Entonces, ¿qué controló? Controló la reproducción. ¿Ok? ¿Claro, chicos? Entonces, ya. Esas serían básicamente las ventajas y lo revolucionario que fue Mendel en sus estudios, ¿no? Entonces, Mendel en total trabajó, ¿sí?, con 7 características, ¿ya? 7 características bien diferenciadas que les había dicho. Entonces,
las cuales para cada carácter, tendríamos carácter, por ejemplo, ¿sí? El carácter color de flor, el carácter color de semilla. Ese término todavía se utiliza, ¿ya? Carácter forma de semilla. Entonces, cada carácter tiene dos formas, ¿no? Una forma púrpura, una forma blanca, por ejemplo, lisa, rugosa, etc. ¿Ok? Entonces fueron 7 caracteres, cada una de ellas con sus 2 variantes o formas, ¿no? Entonces, vamos a cómo es que hizo sus estudios, ¿vale? Primero lo voy a hacer a nivel de cómo él lo hizo más o menos, y luego ya cómo es que nosotros lo entendemos ahora utilizando terminologías que conocemos, ¿no? Primero, controlar la reproducción, ese fue su primer desafío. Segundo desafío fue trabajar con líneas puras, ¿no? Y ese término de líneas puras, yo sé que muchos lo han escuchado, ¿no? Y se da en muchos animales, ¿no? Por ejemplo, en los perritos mismos, ¿no? Cuando tú cruzas, qué sé yo, un labrador, cruzas con otro labrador, ¿qué esperas de la cría? Que sea labrador, ¿cierto? Si no te sale el labrador, te salen unas orejas que no le corresponden al labrador, o te sale un poco más hocicón. ¿Qué dices? Ha habido cruces, no es puro el que tú has utilizado, ¿cierto? No estás utilizando machos o, reproductores puros, ¿no? Son mestizos, ¿no? Hay sangre de otra raza, ¿no? Lo mismo, en un ganado vacuno, por ejemplo. O sea, tienes una vaca lecherita, por ejemplo, Holstein. Cruzas con otra que es pura por pedigree, ¿qué esperas? Que la cría sea Holstein, no que sea una cría que, por ejemplo, no produce mucha leche. Entonces, está ocurriendo que no es línea pura propiamente. Entonces, el primer desafío de Mendel fue obtener estas líneas puras. ¿Cómo creen que obtendría líneas puras? Ustedes, por ejemplo, un día deciden crear una nueva raza de perro. ¿Lo podrían conseguir o no? Así como... Ustedes dicen, hoy día voy a iniciar mi proyecto en el cual quiero una raza con determinadas características. Tengo todo el dinero del mundo. Voy a iniciar. ¿Lo podrán o no? Sí se puede, pero ¿Por qué creen que se surgieron las razas de perros? Naturalmente ya aparecieron. El hombre las creó. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Tiempo y constancia. Y no necesitamos, generalmente las razas de perros en 200 años se han creado, 200, 300 años, no todas. Entonces, ¿cuál es el problema? Que el problema es que tú no tienes un criterio así más muy científico y lo que ha pasado, ¿no? O sea, tener un criterio más por belleza, ¿no? Yo quiero perritos chiquitos, se acabó, ¿no? Entonces, como yo quiero perritos chiquitos, voy a cruzar siempre para tener perritos chiquitos. ¿Y cuál es la consecuencia? Muchas veces, ¿no? Por ejemplo, algunos son muy susceptibles, se tienen que enfermar mucho, poco tiempo de corte de vida, ¿no? El perro naturalmente tenía más años de vida, ahora son pocos. Entonces, ¿por qué? Porque justamente se han creado estas razas sin ningún tipo de criterio ético, sino solamente por una característica. Quiero que tenga bonito pelaje, se acabó, ¿no? Entonces, olvidaba del tema anatómico, por así decirlo. Entonces, se puede crear. Entonces, ¿cuál es la base de crear una raza pura? Dice ya, crea una raza pura. ¿Cuál es la base? ¿Que los productores sean puros? No, pero tienes, ya por ejemplo acá. Pero ¿cómo lo conservarías? Hay una palabrita y se utiliza mucho, por ejemplo, en quinos se utiliza esa. Si tú, por ejemplo, quieres fijar características buenas, más a nivel de claro, tienes que seleccionar. Y lo que es selección consanguínea, ¿cierto? Tener un alto grado de consanguinidad. Entonces, ahí está el otro problema, ¿no? Que la consanguinidad elevada, ¿qué va a ocasionar? Es observado, ¿no? La elevada consanguinidad, pues, da mayor chance de malformaciones genéticas, ¿no? Entonces, pero es la forma de crear una nueva raza, mediante cruces consanguíneos. Entonces, justamente en las plantitas, volvemos, ¿cómo hacemos cruces consanguíneos? ¿Cómo haríamos cruces consanguíneos? No, consanguíneos que son emparentadas. No, consanguíneos que sean emparentadas. Entonces, justamente lo que empezó a hacer Mendel es lo siguiente. Vamos a suponer que tenemos una planta púrpura, ¿ya? Pero no es pura, ¿vale? Es una planta púrpura con algo de blanquito, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? El primer cruce las va a autopolinizar. Entonces, ahí estoy consiguiendo 100% consanguinidad, ¿no?
porque es la misma cosa, la misma. Entonces, el cruce va a ser una planta púrpura con un poquito menos de rojo. La vuelvo a autopolinizar. Y ya Tengo, desapareciendo. voy a, poco a poco, voy a purificando este individuo. ¿Ok? La vuelvo a autopolinizar. Entonces va a llegar el momento, ¿sí? Va a llegar el momento en el cual se obtenga raza pura. Entonces, en el cual cruce nuevamente, ahí sí el 100% va a ser. ¿Ok? Entonces, ese es el proceso natural en el cual nosotros podemos tirar líneas puras, ¿no? Entonces, en plantas es mucho más rápido. ¿Por qué? Porque existe el autopolinización. Pues rápido se consigue. El animal es un poco más complejo, ¿no? Y entonces, es el primer objetivo, crear o tener líneas puras, ¿no? Para las 7 características. Es decir, si tenía una planta púrpura, era 100% púrpura. No es que era púrpura con algo de blanquito, no. Es decir, que cada vez que cruzaba dos púrpuras, líneas puras, aunque sea de acá, hacía mi cruce cruzado, ¿no? Con otra línea púrpura, la descendencia, el 100% era de línea púrpura. ¿Ok? Entonces, eso fue el primer reto, el primer desafío, ¿no? Que llevó tiempo, crear líneas puras, ¿no? Lo repito, en caso de las plantas es mucho más rápido por el proceso de autopolinizar. Listo. Una vez que tenía las líneas puras, ahora sí, ¿no? Ya, voy a cruzar una planta púrpura con una planta blanca. ¿Qué se esperaba en la descendencia? ¿No? Si ya tengo dos líneas puras, mitad puro, mitad blanco, podría ser, ¿no? ¿No? Por lo menos un 50%, o un 40% púrpura, 60% blanco, que hay un equilibrio, ¿no? Porque las dos son puras, ¿no? ¿Y qué observó? La primera, y lo que le motivó, se podría decir, a seguir, querer hacer esto, porque encontró algo que no era obvio, sino era totalmente nuevo, era justamente la descendencia, el 100% fue puro. ¿Ok? El 100%. Y dijo aquí el blanco. ¿Por qué el blanco perdió? Porque si ambos, exacto, ¿no? Entonces ahora se sabe que es recesivo. Si ambos son líneas puras, si yo cada vez que cruzo blanco con blanco me da blanco, si cruzo púrpura con púrpura me da púrpura, pero si los cruzo a los dos, desaparece, ¿no? No existe más. Entonces fue la primera gran observación que hizo. Entonces dijo, no, a ver, algo debe estar aquí dentro, ¿no? Este blanco debe estar aquí oculto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a autopolinizar. ¿Sí? Voy a autopolinizar. ¿Y qué esperaría? A ver, línea pura. Esperaría pues un puro, ¿cierto? ¿Y qué encontró? Encontró puros, no, pero púrpuras. Voy a colocar púrpura, ¿no? Púrpura. Púrpura. Porque el que es blanco, puro. Entonces, ¿qué encontró? Púrpuras. Púrpura. Púrpura. Y aparece de la nada otra vez el blanco. ¿Ok? Entonces, ya aquí es algo totalmente nuevo, ¿no? Porque el blanco aquí fue ocultado y aquí volvió a aparecer. Pero dijo, no, voy a volver a cruzar estas. Tengo que ver su descendencia. Entonces, al cruzar, por ejemplo, esta púrpura, ¿qué se esperaría? Ya, ok, te voy a querer. Entonces, esperaría pues que salga un blanquito por ahí también, ¿cierto? Pero ¿qué observó? El 100%. Al cruzar blanco, al cruzar con una blanca, el 100%. Y estos púrpuras, los cruzó a ellos dos. También salió púrpura. ¿Y qué encontró aquí? Aquí encontró otra vez púrpura y blanco. Pero en proporción de 3 a 1. Volvió a aparecer esa proporción de 3 a 1. Entonces aquí ya, por eso les digo que la parte matemática de él fue crucial, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya no solamente fue algo casual, ¿no? Puede ser que fue coincidencia. Entonces,
ahora ya le aportó una parte matemática, ¿no? Y otra vez, púrpura. ¿Ok? Eso encontró. Entonces, ya, ok. Encontró esto, que ya tiene un patrón, es uno, no es acaso, es algo que está ocurriendo. Pero ¿cuál fue lo crucial? Lo crucial fue que en las 7 características, observó lo mismo, ¿no? En las 7 características, las hojas, las semillas, la vaina, en las 7 características observó el mismo patrón. Entonces, esto de acá ya no es algo causal. Aquí hay un patrón determinado. Aquí algo está pasando en cada cruce, ¿no? La forma en la cual se está formando la cría es de una manera determinada, no es al azar, ¿no? Algo está ocurriendo. ¿Sí? Entonces, esta relación, este tipo de patrón encontró en las 7 características. ¿Ya, chicos? Entonces, eso fue básicamente el descubrimiento de Mendel. Entonces, él dijo lo siguiente. ¿Qué es lo que ocurre dentro de las plantas? Las plantas, para formar un cigoto, ¿sí? O un individuo, van a formar ¿qué cosa? Los gametos, ¿cierto? Van a formar los gametos. Entonces, la unión de gametos me va a dar un cigoto o una cría. ¿Ok? Entonces, las características están dominadas, por así decirlo, por factores en los gametos. Y él dijo, son 2 factores, ¿sí? 2 factores que están. Entonces, ahora con la terminología de ahora, nosotros vamos a definir esto. Por ejemplo, cuando hablamos de púrpura, ¿sí? ¿Cómo tiene que ser este individuo? ¿Factores iguales o diferentes? Cuando hablamos de púrpura, línea pura. Iguales, ¿cierto? Los famosos homocigotos, ¿sí? Entonces vamos a colocar acá, por ejemplo, paper. Son 2 factores, ¿ok? Cuando hablamos de líneas puras, ¿sí? Cuando hablamos de líneas puras, vamos a hablar de 2 factores, los cuales son iguales, ¿ok? Y en otro lado, P mayúscula también. vamos igual, homocigoto, ¿no? Pero en este caso va a ser, ¿qué cosa? Ah, no, PP Van a minúscula. ser vamos a colocar otra letra, ¿ya? Vamos a colocar, mejor, ya ponemos. No, pero eso es igual. Bien. ¿Ok? Listo. Entonces, blanco está dominada, ¿no? Por estos 2 alelos o factores, y púrpura está dominada por estos 2 alelos o factores. ¿Qué dice Mendel? Mendel dice que un individuo va a segregar esos factores, es decir, va a formar gametos. Acá, ¿cómo son los gametos formados? Serían iguales, ¿cierto? ¿De qué tipo? ¿Cierto? De ese tipo, ¿verdad? Entonces tengo un genotipo de esa forma. ¿Cómo son los gametos formados? ¿Cierto? Si tengo, por ejemplo, un genotipo de esta forma, ¿cómo son los gametos formados? Mayúscula. La mitad dominante y la mitad de ese. No existe heterocigotos acá. Ojo, son gametos. En gametos no existe la palabra heterocigoto, homocigoto. En gametos, ¿qué existe? ¿No? Simplemente alelo dominante, alelo recesivo. ¿Cierto? Entonces, si tengo este genotipo de esta forma, se van a formar los gametos. Entonces, a este proceso se llama segregación. Y esa justamente es una de las leyes de segregación. Me dice, los factores, o son los alelos, se van a segregar para formar los gametos. ¿Ok? En otro caso, por ejemplo, ¿cuántos alelos diferentes segrega? Este de acá. ¿Cuántos alelos diferentes segrega? 1, ¿cierto? Vamos a colocar 1, que es 100%. El alelo en su forma recesiva. ¿Ok? Entonces, esto vendría a ser la ley de segregación. Simple. Tenemos los genotipos. Estos genotipos van a formar ¿qué cosa? ¿Qué era? Gametos, ¿cierto? Primero es un individuo. Antes de formar descendencia tiene que formar ¿qué cosa? Gametos, ¿cierto? Entonces tenemos los individuos. Estos individuos forman gametos en un proceso llamado segregación. Entonces ahí tenemos diferentes. Entonces, justamente por un lado se va a segregar de esta forma y por el otro lado se va a segregar de esta forma. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre la unión de gametos en un proceso llamado... ya se formaron los fecundación, ¿cierto? La unión de gametos, ¿cómo se llama?
fecundación. Entonces, ¿qué es la fecundación? Pues justamente eso, ¿no? La unión de gametos. Y ahora tengo la formación de ¿qué? ¿Cómo se llama esto? Heterocigoto, pero Cigoto. es un genotipo, ¿no? Tengo la formación de genotipo. La unión de gametos me da la formación del genotipo. Y otra vez, empezamos. Este genotipo, ¿cuántos gametos puede formar? Este, ¿cuántos? Dos, ¿cierto? Puede formar un gameto dominante o puede formar un gameto receptor con 50% de probabilidad. Entonces, el de acá también era así. Puede formar un alelo, un gameto, perdón, dominante y un gameto receptor. Perfecto. Entonces, ahora vamos a cruzar ellos dos. Y aquí es donde entra el cuadro de Punnett. ¿Sí? El cuadro de Punnett. ¿Qué me dice el cuadro de Punnett? Pues el cuadro de Punnett me representa un proceso de fecundación. Nada más. El cuadro de Punnett me representa un proceso de fecundación. En el cual tengo por un lado en los ejes tengo los padres o madres, cualquiera, no hay ningún. Entonces podría ser colocar esto. Tengo los gametos, tanto del padre, perdón, de la madre como del padre. En este caso, por ejemplo, ¿cuál va a ser el cruce? ¿Cuáles son los genotipos del cruce? Son ambos heterocigotos, ¿cierto? Voy a cruzar estos dos, ¿cierto? Son ambos heterocigotos. Entonces, en las casillas superiores, ¿no? En los encabezados van a ir justamente los gametos, con sus probabilidades. ¿Qué gametos tenemos acá? El gameto dominante, alelo dominante, y el alelo receptor. Por un lado, y por el otro lado lo mismo, ¿no? Porque es el mismo genotipo, tanto del padre como de la madre. Listo, entonces tenemos los gametos con sus probabilidades, y en la parte interna, ¿qué van a ir? Las crías, o los genotipos. Un medio por un medio, un cuarto. Entonces, ahora sí utilizo el término de homocigoto recesivo. Un cuarto homocigoto dominante, ¿no? Un cuarto heterocigoto, un cuarto de heterocigoto y un cuarto homocigoto recesivo. Ok, entonces aquí tengo la descendencia. Lo voy a juntar, los son iguales. Entonces por un lado tengo genotipos. Tengo un cuarto homocigoto dominante, un cuarto y un cuarto. ¿Se suman cuánto es? Un cuarto más un cuarto, dos cuartos, es decir, un medio y un cuarto homocigoto. ¿Ok? Entonces, esto es lo que obtengo, esto se llama cuadro de Punnett. Un cuadro de Punnett es la representación de un proceso de fecundación, ¿sí? En la cual voy a tener los genotipos de la descendencia. Listo. Aquí está toda mi descendencia cuando cruzo dos heterocigotos. También lo podría hacer con porcentajes, ¿verdad? ¿Cómo? Con porcentajes. También lo puedo hacer con porcentajes. Es igual. Un cuarto, ¿cuánto es? Ah, ya, 25. Un cuarto es simplemente multiplicarlo por 100, ¿cierto? 25%. Un medio, 50%. Un cuarto, 25 por 100. ¿Ok? Las dos son válidas. ¿Vale? Porcentajes o en proporciones. Bien. Volvemos a Mendel. Mendel hizo esto, pero sin saberlo, ¿no? Porque ni siquiera sabía de lo que es homocigotos, heterocigotos, ni siquiera sabía de cuadro de Punnett. El cuadro de Punnett fue recién descubierto en 1900 y tal. No fue descubierto, perdón, fue descrito, ¿no? Entonces, Mendel encontró lo siguiente, ¿no? Cuando cruza dos heterocigotos, ¿sí? Nos olvidamos a ver de esta parte, lo de rojo lo vamos a dejar todavía, ¿vale? Eso fue después, ¿cierto? Entonces Mendel encontró esto, la proporción de púrpura, blanco. Te pregunto, aquí, con lo que sabemos ahora, ¿qué color va a ser esta plantita? Púrpura, ¿cierto? Púrpura. ¿Qué color va a ser esta planta? Púrpura. ¿Y esa de acá? Verde.
Vamos a ver, blanca. Blanca, ¿no? ¿En qué proporciones? Pues aquí es un cuarto, 75% un por medio pura. y un cuarto, ¿cierto? Como son iguales, un cuarto más un medio, ¿cuánto sería? 75 o 3 cuartos. Un cuarto más un medio. Y hay fracciones chicos de colegio. 3 cuartos, ¿cierto? Entonces, un cuarto más un medio, 3 cuartos de púrpura. ¿Y un cuarto cuánto sería? ¿Cuánto? Un cuarto de blanco. Entonces, Eso sería fenotipo. esto vendría a ser, claro, vendría a ser ¿qué cosa todo esto? El fenotipo. Feno. ¿Ok? Porque ya estoy analizando, ¿sí? La interacción de los alelos. Ya sé que es dominante, por tanto esto domina sobre él. Bien, entonces ahora tenemos lo que se denomina proporciones genotípicas y fenotípicas. A ver, aquí sí, chicos, atención, ya. No es complicado, al final es matemática básica, ya. Si tengo, por ejemplo, los siguientes números: un cuarto y 3 cuartos. ¿Ok? Un cuarto y 3 cuartos. ¿En qué proporción están estos números uno del otro? 1 a 3, ¿cierto? 1 a 3. ¿Por qué? ¿Qué tengo que ver primero? Tengo que ver el denominador. Si el denominador es el mismo, entonces la proporción va a ser lo que tienen en su numerador. 1 a. ¿Ok? Si tengo dos números y quiero saber la proporción de ellos dos, lo igualo sus denominadores y entonces el numerador va a ser lo que me indica. Por ejemplo, a ver uno más dificilito. Un medio, un cuarto y 5 octavos. 5 un medio, un cuarto, un cuarto. Fácil, un cuarto. Y ahí. Un medio, un cuarto y un cuarto. ¿En qué proporción están? Entonces lo primero que tengo que hacer, ¿qué cosa es? El denominador será igual, ¿cierto? Para que esto sea 4, ¿qué tengo que hacer? ¿Multiplicar por cuánto? Por 2. Si multiplico abajo por 2, ¿qué tengo que hacer arriba para que no cambie? Por 2. Entonces, ¿este nuevo número cuál sería? 2 cuartos. Es igual, ¿cierto? Entonces, 2 cuartos, un cuarto, un cuarto. Los tres comparten denominador. Proporción 2, 1, 1. Entonces, exacto. La proporción va a ser de 2, 1, 1. ¿Ok? Entonces, cuando tengan, esto vamos a pensar mucho, ¿ya? Cuando tengan 3, 4 proporciones, buscar ¿qué cosa? Que el denominador sea el mismo en todos los casos. Entonces, simplemente me quedo con el numerador. Pregunta, acá, ¿cuál es la proporción genotípica? ¿Cuál es la proporción genotípica? 1, 2, 1, ¿cierto? 1, 2, 1, ¿no? ¿Cuál es la proporción fenotípica? 1, 3 o 3, no importa, ¿ya? Vamos a colocar de menor a mayor. 1, 3. ¿Ok? O 3, 1. No hay mucha diferencia. Pero sí, sería esa la proporción feno. ¿Por qué hago esto? Porque justamente aquí, ¿qué había observado Mendel? ¿Qué proporción había observado aquí? 3, 1. La proporción de 3 a 1. Entonces, Mendel vio esto, ¿vale? Y hablando con factores, y luego ya con su factor de Punnett y tal, por eso entendió recién. Porque aquí había quedado muchas dudas todavía, ¿no? Pero ya luego, cuando se redescubrió su trabajo, se entendió que Mendel hablaba de este tipo de cosas. Hablaba de cómo es que se transmiten mediante esto que nosotros ahora sabemos que son los alelos. ¿Ok? Entonces la proporción es de 3 a 1. Entonces, este de aquí, ¿qué vendría a ser? ¿Cuál sería su genotipo? Sería el homocigoto dominante, ¿cierto? El de acá vendría a ser ¿qué cosa? Heterocigoto, no se llama heterocigoto, chicos, ¿no? Heterocigoto, y el de acá vendría a ser homocigoto recesivo. Es por eso que cuando cruzo un homocigoto recesivo con otro homocigoto recesivo, ¿cuál es la descendencia? Homocigoto recesivo al 100%. Es por eso, si cruzo un homocigoto dominante con otro homocigoto dominante, ¿cuál es la descendencia? 100% homocigoto dominante. Es por eso, cuando cruzo dos heterocigotos, ¿cuál es la descendencia? Variada. ¿Pero cuál es? Proporción Un cuarto, proporción de un cuarto, un medio y un
¿Ok? 1, 2, 1. ¿Cierto? Es justamente esta proporción genotipo. ¿Ok, chicos? Entonces, y proporción fenotípica, ¿cuál sería? 3, Todo es lo mismo, ¿cierto? 1, 3. 3, 1 o 1. Entonces, cuando yo cruzo dos heterocigotos, la proporción fenotípica va a ser 3. ¿Ok? Entonces, esto a nivel ya de lo que sabemos ahora, a nivel de alelos, lo que propuso o lo que observó. ¿Ok? Entonces, a partir de ahí, justamente vamos a ver las leyes de Mendel. ¿Sí? Son 3 leyes de Mendel. A partir de lo que hemos hecho ahí. A ver, primera ley de Mendel. Hasta que no se entrega esa huevada. ¿Uniformidad? ¿Qué es? ¿Qué es eso? Leyes de Mendel. La primera ley. ¿Sí? La primera ley le dice lo siguiente. Cuando yo cruzo dos líneas puras, ¿vale? Cuando se cruzan dos líneas puras, toda la descendencia es la misma cosa. Es decir, es uniforme. Entonces, justamente se llama ley de uniformidad. ¿Ok? Ley de la uniformidad y dominancia. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque cuando cruzo dos líneas puras, toda la descendencia va a ser lo mismo, uniforme, debido a qué? A que un factor va a dominar sobre otro. ¿Ok? Entonces, es la primera ley, ley de uniformidad y dominancia. La segunda ley se llama ley de segregación. Ley de segregación. ¿Qué me dice la ley de segregación? Me dice lo siguiente. Cuando tengo un genotipo, ¿sí? Cuando tengo un genotipo,